El Ministerio de Vivienda era la construcción de el mayor centro de convenciones de Latinoamérica que iba a estar en nuestro país, a cargo precisamente de la ejecución del Ministerio de Vivienda. Se licitó a la obra, pero en lo que se ha advertido de irregularidades, ministro, y queríamos ver si es que estas finalmente se van a aclarar, era en la licitación de la supervisión. ¿Por qué? Porque nuevamente se ha recurrido, ministro, y queríamos que nos explique por qué también, a un mecanismo que se ha prestado precisamente para objeciones en el pasado, ¿no? Para de pronto acusaciones hasta de corrupción. Recurrir a un organismo internacional como la OIM, Organismo Internacional de Migraciones, además, para que conduzca una licitación y una supervisión de una obra así de grande, 400 millones de soles. ¿Qué pasó? Bueno, este centro de convenciones, como bien has mencionado, es un centro de convenciones muy moderno que va a impulsar las actividades en Lima como centro económico de Latinoamérica para efectos de actividades como estas. Y una de las razones para impulsar su construcción es la realización de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que será el próximo año. Esto supuso plazos muy estrechos para poder alcanzar la construcción de esto, y por ello es que en la ley de presupuesto se estableció la contratación de estos mecanismos que permiten efectivamente plazos más cortos para el proceso de contratación. Pero que no permiten supervisión, pues, justamente. Claro que permite supervisión, y de hecho lo que preguntaste es sobre el proceso de supervisión, el cual se presentaron tres ofertas que tuvieron el mismo puntaje técnico, el máximo, fueron tres muy buenas ofertas, que en el puntaje económico también tuvieron el más baja oferta económica y por tanto el más alto puntaje, y al final fue una licitación que se definió por un sorteo público que no se ha objetado, y hasta donde lo dejé, porque es un proceso que no había culminado todavía. Todavía no culmina, está en procedimiento, así que allí ya le tocará al nuevo titular que pueda dar la información al respecto. Pero reitero, es un proceso que lo que ocurre es que como lo maneja un organismo internacional como OIM, que tiene sus propias reglas, por ejemplo, no conocemos qué contenían esas propuestas técnicas y económicas. Lo que en nuestro país, y de acuerdo al sistema de contrataciones del Estado, eso se hace público, ¿no? Una vez que se presentan las ofertas, las propuestas técnicas y económicas, eso se hace público. Pero cuando lo hace OIM, nadie conoce qué propuso el ganador. Bueno, este es un proceso que se haga público, ministro, llevado adelante por una entidad internacional, tiene efectivamente su procedimiento, no es la primera vez que se han usado, y todos los actos son actos públicos, las ofertas económicas se conocen, están en actas, las conocen los postores con absoluta seguridad. Así que, como digo, es un proceso que se ha llevado adelante, todavía no ha culminado, y estoy seguro que ¿se van a levantar los ejecutivos? Por supuesto, como corresponde, porque acá no se trata tampoco de, en el afán de acelerar las cosas, pues se lleven de cualquier manera. Sin embargo, quiero señalar allí un punto importante, porque acá pasamos a veces de un lado para otro. Se dice, ¿por qué no se acelera? Y cuando se acelera, pero ¿y por qué no lo hace más lento? Sí. Y claro, es como sucede siempre. Transparencia se pide. Justamente lo que hemos estado conversando justamente con Villanueva antes de que se fuera, era ese problema de la permisología, ¿no es cierto?, que tiene frenando al Estado. El tiempo nos va ganando, ministro, y lo que quería es que nos ayude a delinear un poco eso que se reclama, el diálogo con los partidos políticos, que no puede ser pues un diálogo en abstracto. Tampoco puede bajar a un nivel en que ya pormenoricemos pues acciones, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo piensa usted enfrentar ese asunto, porque claro, por temas no quedamos, es decir, tenemos cantidades de cosas, pero lo ideal sería poder llegar no a una variedad muy grande de temáticas, sino 3 o 4 aspectos que son vitales y claves. No sé cómo se pueden abordar estos, porque además en ese terreno sí pueden haber muchas inspiraciones, pero al mismo tiempo hay una necesidad tan básica que es muy difícil que alguien pues se oponga, digamos, a concordar en términos de seguridad ciudadana, por ejemplo. O sea, es más fácil la convergencia dada la gravedad de algunos de los asuntos, ¿no es cierto? ¿Cómo piensa visualizar? ¿Cómo visualiza usted esos encuentros? ¿Con qué oportunidad? ¿Con cuánta frecuencia?
etcétera. Eso es así, efectivamente, y de hecho no olvidemos que existe un foro en que se trabajan estos temas de esa manera, que es el Acuerdo Nacional. Que ciertamente se ha convertido en un organismo lírico, ¿no es cierto? Tenemos que darle un impulso, depende el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, y le vamos a dar un impulso. Y en el otro lado, ya en lo concreto, y voy a ir con una respuesta que no necesariamente va directamente a la pregunta y luego hizo la pregunta, y es lo que no vamos a hacer es un diálogo para la foto. Es decir, nos sentamos, sonreímos, nos damos la mano. Esa es una crítica a sus antecesores. Eso no se puede hacer. Es simplemente un tema que nosotros no vamos a hacer. Para poder llegar realmente a esta ejecutoria que estoy seguro la ciudadanía reclama, se requiere trabajo. Las cosas que valen la pena se hacen con trabajo. Esa es mi experiencia personal y es la que voy a aplicar en esto, y para ello pues iremos haciendo los acercamientos que correspondan, iremos efectivamente definiendo líneas concretas de trabajar para buscar acuerdos que son los de largo plazo que necesitamos. Estamos a puertas, lo mencionaba hace un momento, ya de elecciones, ya estamos en etapa electoral, creo que eso también es lo que corresponde, y ese es un tema que vamos a impulsar, como digo, a través de los contactos. Tomaremos contactos preliminares, iremos profundizando, iremos desarrollando agendas, y es un tema que el escrutinio público va a ser, por supuesto, fundamental. Usted asume este cargo primero con la situación un tanto crítica que todos hemos visto y conocido, pero además, en verdad, el tema del salario mínimo vital va a continuar. Ya de hecho se anuncian marchas. En este momento ha habido un paro en el Cusco con severas consecuencias turísticas. Tenemos un problema también en Cajamarca, en Ancash, en los propios trabajadores públicos en Lima. Así que las papas arden. Están calientes, no arden. Efectivamente, nadie ha dicho ni pretende ponerse en el escenario de que no pasa nada. Por supuesto que hay temas por delante, y en atención al tema del salario mínimo vital, recordemos que ese fue un tema de campaña, y es un tema en el cual se tomaron decisiones muy concretas, y ahí están los documentos. En el 2011 se hizo un primer aumento de 2,5%. En el 2012 se hizo otro 12,5%, 25% de incremento en el sueldo mínimo vital que se ha hecho en este gobierno, en nuestro gobierno, en el 2012. Se ha mencionado que ese es un tema técnico, que hay dos temas sobre la mesa. Número uno, no olvidemos que el tema del sueldo mínimo vital, los ajustes, no es algo que salga del erario nacional. Quien lo enfrenta es el sector privado. Y número dos, cuando hablamos del sector privado, no estamos hablando de gran empresa. La mayor parte de trabajadores que reciben sueldo mínimo son trabajadores en la pequeña empresa que también, por supuesto, es sector privado. Y acá es donde tenemos que balancear los efectos que puede tener ello. Reitero, se ha hecho un avance de un incremento de 25%, el último en el 2012. Dentro de los lineamientos técnicos que estableció en el Consejo Nacional del Trabajo está el de revisiones que corresponden a esa instancia, y por supuesto, a no dudarlo, el tema ya se puso en la agenda. Hay una instancia que es políticamente, por lo que estamos conversando, no vamos a ocultar pues porque aquí se dice que son las pymes las que están más amenazadas. En realidad, los que más han protestado y seguramente seguirán protestando son los grandes sectores, los sectores mayoritarios. Pero la verdad es que estamos hablando de un país irreal. 6 de cada 10 peruanos en el Perú laboran de modo informal. De modo que en verdad no se puede ocultar que existe una necesidad de mejorar los ingresos, aún de los informales, en verdad. Y eso sí es una política de Estado. Eso sí tiene que ver con inclusión social, casi como dar y repartir sanguchitos. Y entonces allí el desafío es muy grande, por eso la inquietud social. Sin duda. Por eso la efervescencia política. Sin duda, y en esa línea no solamente se trata de llevarlo al tema del sueldo mínimo, es mucho más que eso, y como bien se ha mencionado, está el tema de la informalidad, y está un tema mucho más amplio, dentro del cual estamos trabajando ya herramientas. Tenemos el tema dentro del seguro integral de salud, una decisión que se tomó, que se está implementando, que es el de asociar la inscripción en el RUS con un acceso inmediato al seguro integral de salud por una suma muy módica, con lo cual lo que estamos haciendo es matar los pájaros de un tiro. Número uno, el acceso al sistema integral de salud, y número dos, ir en la formalización, de modo tal que esto que tienen los pequeños empresarios, que es lo que explica en buena medida la informalidad, y que todas estas reglas, entre ellas la del sueldo mínimo vital, los aportes al sistema de seguro, hacen que los costos les sean inalcanzables, los propios trámites sean complicados. Pues acá cortamos por lo sano. Lo que se dice es: tú te inscribes y automáticamente no tienes que hacer ninguna cola, no tienes que hacer ningún formulario, automáticamente estás en el seguro integral
integral de salud, y de ese modo ves cómo esta formalización, que efectivamente viene de la mano con un pago de impuestos, te da un beneficio inmediato, tangible y tan importante como es el de la cobertura dentro del sistema de salud. Esas son medidas concretas que están ya trabajándose, ya están en implantación, y que seguramente ayer estuve conversando con la ministra de Salud, conversamos sobre este tema, sobre los temas generales de salud. Recordemos, y aprovecho para mencionarlo, los 3 ejes que vamos a manejar, que seguridad ciudadana, no terminamos de responder esa pregunta, se puso sobre la mesa y habrá oportunidad para hacerlo, el tema de salud y el tema de educación. Un amplio programa específicamente. Pues encantado, y estoy comprometido para poder visitarlos y conversarlo ampliamente. Muy bien. El tiempo parece que nos va ganando. Pero quería quitar 10 segundos nada más para ver si es que puede resumir nuestra postura finalmente, ministro, como país, en un foro internacional importante como la OEA, frente a lo que está pasando en Venezuela. Porque emitimos como país un primer comunicado, pero que fue, digamos, dado en un momento inicial. Las cosas han evolucionado para mal en Venezuela. ¿Cuál es la postura peruana? Efectivamente, ese es un tema que es dinámico, y en su momento se ha emitido una nota, la emitió el presidente lamentando los hechos que están sucediendo. Hay una evolución, es un tema que está en evaluación. La canciller va a poder hablar sobre eso con mayor precisión. Ese será otro tema también, política exterior peruana, porque lo de Chile sigue siendo complicado, por lo menos por la postura chilena. Hoy día sale un tema importante, un trascendido, que dice que los Estados Unidos no estaría en disposición de aceptar un pedido de arbitraje, que parece que provendría de Chile, de arbitraje sobre el triángulo terrestre. Así que bueno, hay varios temitas. Seguridad ciudadana y política exterior serán los próximos motivos de invitarlo, señor primer ministro. Bueno, encantado. Son esos y varios temas más. No hemos hablado de un tema central, porque hemos hablado de lo que queremos hacer, pero cómo hacerlo pasa por un tema central que no quiero dejar de mencionar, que es el de la promoción de las inversiones. Sin inversiones no impulsamos el empleo, no impulsamos condiciones dignas de trabajo, y no impulsamos los recursos que requiere el Estado para fortalecerse y cumplir con estas metas sociales que estamos planteando y trabajando ya desde el inicio de gobierno. Muy bien, ingeniero René Cornejo Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros, suerte en toda la tarea que le espera, y buen viaje. Viaja usted a Puno con el presidente de la República. Así es, vamos a inaugurar 2 carreteras, y quiero reiterar que estamos tomando este reto muy grande, como ustedes lo han descrito, y diría además parcialmente, porque hay varios otros temas que quedan en el cajón, y seguros de que, continuando la línea de gobierno que hemos tenido, haciendo algunos cambios que son necesarios, en el sentido de que van a ver a los ministros hablando más de lo que se está haciendo, poniendo sobre la mesa en discusión mucho más los temas que estamos empujando, y por supuesto también mostrando los logros que ya son tangibles y que debemos mostrar. Muy bien, muchas gracias. Son las 8:37 de la mañana, hacemos una pausa.